Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 29. Año 30 después de Cristo. 3790 del calendario judío. 783 del calendario romano. Betania. Después del sacrificio de su amado maestro, el carpintero de Nazaret, José de Arimatea sintió la llamada de la libertad y la necesidad de alejarse de las intrigas del Sanedrín, pues su corazón y su espíritu pertenecían a otro credo. Junto a su compañero Nicodemo, a la valiente Verónica con su preciado tesoro y el resucitado Lázaro, al que todos conocían, decidieron emprender un viaje en busca de paz y redención más allá de Israel, lejos de las sombras de la traición y el poder corrupto. Tras la ascensión de Jesús, su madre, los apóstoles y los seguidores más cercanos se encontraban reunidos en Betania, un lugar que había sido testigo de momentos de profunda unidad y enseñanza espiritual durante la ascensión de Jesús. Allí recibieron a los antiguos miembros del concilio con los brazos abiertos. Lázaro decidió que fuera en su casa donde José de Arimatea se reuniera con los apóstoles para comunicarles una noticia urgente. Con seriedad en su rostro, miró a cada uno de ellos antes de hablar y compartió su decisión con los apóstoles restantes. Partir a través del gran mar con Nicodemo, Verónica y el propio Lázaro, en busca de una nueva vida lejos de las cadenas del pasado. A Jacob le parecía una aventura maravillosa. Surcar los mares y predicar las palabras de su amado Jesús. Pero lo que más le llamaba la atención era Lázaro. Él estuvo presente cuando el Nazareno le llamó. Jacob recordaba perfectamente cómo la multitud que se congregaba en torno a la tumba del recién fallecido Lázaro capturó su imaginación y lo llenó de un miedo y expectativa indescriptibles. Se acordaba de cómo Marta se movía por su hogar en Betania con resignación palpable en cada paso, pues su fe en Jesús se enfrentaba en aquel momento a la más dura de las pruebas, la muerte de su hermano Lázaro. Jacob se enteró de que habían pasado 4 días desde que la esperanza se desvaneció bajo la losa del sepulcro, y aunque el corazón de Marta albergaba el recuerdo de las promesas de Jesús, el dolor y la duda tejían una capa fría sobre su ánimo. Pero el niño fue testigo de cómo la llegada de Jesús al 4.º día postergó el duelo en favor de una incomprensible expectativa. Las hermanas Marta y María recibieron a la comitiva de Jesús, incluyéndole a él, expresando su dolor y su fe en el mismo aliento con el Poderoso. Jacob rememoró las palabras de Marta al Nazareno sin prolegómenos, echándole en cara que, si hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Pero se excusó diciéndole al maestro que sabía que todo lo que le pidiera a Dios se lo daría. El niño, atento, no pestañeó cuando Jesús, con tanta calma que parecía desafiar la desolación de Marta, le hizo una promesa. Tu hermano resucitará. Al escuchar estas palabras, Jacob recordó sentir confusión, al igual que Marta, su hermana y el resto de los presentes. Miró a la hermana de Lázaro, quien con humildad respondió que era consciente de que su hermano resucitaría en el último día, como si tratara de encontrar esperanza en la promesa futura. Querida Marta, ¿cuánto te costó creer? Yo soy la resurrección y la vida. Pasos atrás, Jacob escuchaba fascinado y temeroso de la mano de su madre y su tío. Nadie le había preparado para lo que estaba por presenciar. Juntos Jesús, Marta y María, la otra hermana, se dirigieron a la tumba de Lázaro. La multitud de amigos y vecinos que habían llegado a consolarlas los seguía. Todos formaban un mosaico de escepticismo y esperanza. Jacob evocó la orden de Jesús con voz serena pero firme. Quitad la piedra. El pequeño se acordó de cómo la tensión aumentaba a su alrededor. Todos murmuraban. Su joven mente luchaba por entender qué estaba sucediendo. ¿Cómo podía alguien, incluso Jesús, interrumpir el descanso eterno de Lázaro? A medida que los hombres quitaban la piedra que sellaba la entrada del sepulcro,
Jacob vio a las hermanas de Lázaro, Marta y María, con lágrimas en sus ojos. La realidad de la muerte se hizo palpable una vez más ante Marta, pues, ante el olor que salía del sepulcro, su fe vacilaba ante la perspectiva de enfrentar la manifestación más definitiva de la muerte. Entonces Jacob rememoró cómo, asombrado, observaba a Jesús levantar la vista al cielo y rezar. Aunque no podía escuchar las palabras exactas de su oración, algo en el aire cambió. Era como si una paz incomprensible descendiera sobre todos los presentes. «Lázaro, ven fuera», clamó con voz potente. No había sido un sueño. Él estuvo allí presente. El tiempo pareció detenerse. Jacob contuvo el aliento con los ojos fijos en la oscura entrada de la tumba, medio esperando, medio temiendo lo que vendría. Y entonces, sucedió. En ese momento, lo imposible se materializó. Lázaro, vestido con las vendas de su sepultura, salió tambaleante de la tumba. ¡Vivo! Un murmullo de asombro y exclamaciones de fe se elevaron de entre la multitud. Jacob, con los ojos como platos y la boca abierta de la sorpresa, sintió que su corazón era invadido por una alegría y un asombro inconmensurables. Presenciar un milagro de tal magnitud le mostró un aspecto del mundo y de la divinidad que nunca había imaginado posible. Jacob, testigo de lo inconcebible, vio cómo Marta se encontró a sí misma en el epicentro de un milagro que superaba toda expectativa. El dolor, la duda y el miedo se disolvieron en el aire de Betania. Para Jacob, aquel día, Jesús se convirtió en la fuente de la vida misma, capaz de transformar la tristeza en gozo y la muerte en vida. No había pasado mucho tiempo desde aquel milagro, y de repente, Jacob tenía a Lázaro de nuevo junto a él, junto a todos. Mientras tanto, los apóstoles, sorprendidos por la noticia, pero comprendiendo la llamada de su hermano en la fe, escucharon con respeto mientras José y Nicodemo compartían su visión de un futuro marcado por la esperanza y la fe renovada. Pedro, levantando la mirada con intensidad, extendió su mano hacia José. «Hermanos, os apoyamos en vuestra búsqueda de la verdad y oramos por vuestra seguridad y éxito en esta travesía. Vuestras acciones hablan de valentía y determinación, y sabemos que vuestra luz brillará incluso en las aguas más oscuras del Mediterráneo». Santiago, con una sonrisa serena, se unió al gesto y se dirigió al resucitado. «Que el Señor guíe tus pasos hacia la paz y la redención, querido Lázaro». Verónica, Nicodemo y José encontrarán refugio en tu cuidado, y juntos encontraréis una nueva tierra prometida de amor y esperanza. «Gracias, Santiago», respondió complacido Lázaro. «Cuidad de mis hermanas, por favor». Miriam, la madre de Jacob, con un gesto de solidaridad, se acercó a la portadora de la verdadera imagen del Señor y le propinó un abrazo inolvidable. «Estaremos contigo en espíritu, Verónica. Que Dios te proteja en tu viaje y te guíe en tu camino». Jacob y su madre se fijaron en María, la madre del Señor, que aguardaba paciente y dejaba hacer. Fue la última en despedirse de José de Arimatea y Nicodemo, como era habitual en ella, tan agradecida por la generosidad y el apoyo que aquellos hombres habían brindado a su familia en momentos de dificultad. Con el corazón lleno de gratitud, se acercó a ellos con una mirada serena y cálida. «José, Nicodemo, hijos míos», comenzó María con voz suave, «no hay palabras suficientes para expresar la gratitud que siento hacia vosotros por vuestra bondad y vuestro amor en estos tiempos turbulentos». Sus ojos reflejaban la sinceridad de sus sentimientos mientras hablaba. José y Nicodemo escuchaban atentamente con humildad y respeto por aquella mujer, madre de Jesús. Sabían la importancia de su papel en la vida de la familia de Nazaret y en la difusión de la enseñanza de su Hijo. Vuestra hospitalidad y vuestra ayuda han sido un bálsamo en medio de nuestras angustias. Acompañasteis a Jesús en su sacrificio final y ahora, en mi corazón, guardo un profundo agradecimiento por todo lo que habéis hecho por nosotros. José
con los ojos humedecidos y gesto de respeto, trató de estar a la altura de aquellas palabras. María, Madre llena de gracia, ha sido un honor para nosotros poder servir y acompañar a tu familia en este camino. Nuestro hogar siempre estará abierto para ti y para quienes sigan los pasos de tu Hijo. Con un abrazo lleno de cariño y gratitud, María se despidió del sabio de Arimatea, de Nicodemo, de Verónica y de Lázaro, llevando consigo en su corazón el recuerdo de su generosidad y amor. Sabía que a pesar de la separación física, sus senderos seguirían entrelazados por el vínculo de la fe y la esperanza en un futuro mejor. Los apóstoles y todos los allí presentes rodearon a los peregrinos, expresando sus mejores deseos y entregándoles su apoyo en aquel difícil momento. Con un último adiós, José de Arimatea miró a Tadeo, preocupado por el futuro del lienzo de Jesús. Tadeo asintió con confianza, proporcionando sosiego al anciano errante. Lázaro se despidió de sus hermanas entre sollozos. Para Jacob, fue conmovedor ver cómo los tres hermanos se abrazaban fuertemente. Si tiempo atrás fue testigo de cómo Lázaro volvió a la vida, en ese momento fue testigo de cómo tanto él como sus hermanas plañían como nunca antes. Pero aquella separación, sabían, era necesaria. Y el grupo partió de la casa de Lázaro, dejando atrás a sus amigos, con la esperanza de que algún día se reunirían de nuevo con el mismo amor y fe que los había unido en esa causa común. Y así, con la bendición de los apóstoles y el Espíritu Santo en sus corazones, José de Arimatea, Nicodemo, Verónica y Lázaro se prepararon para partir en busca de un nuevo amanecer en las aguas del Mediterráneo, llevando consigo la fe como su brújula y la promesa de una vida llena de amor y perdón. El antiguo celote Simón no pudo evitar sentir algo de envidia ante ese peregrinaje. Si no fuera por las palabras de Jesús, él mismo hubiera arrastrado a Miriam y a Jacob junto a la expedición de Arimatea. Su inquietud ante la proximidad de Gedeón le consumía por dentro. Pero, al parecer, Dios tenía un plan. Por otro lado, entre los presentes, sobrevolaba la ausencia de Judas Iscariote, quien se había apartado de ellos supuestamente por el camino de la traición, dejando una vacante entre los 12. Tan solo el pequeño Jacob había tenido la osadía de preguntar al maestro por él, pero la respuesta de Jesús los dejó aún más perplejos. Los apóstoles sentían la necesidad imperante de restaurar su número a 12, como las 12 tribus de Israel, como los cimientos de la Nueva Jerusalén. Pedro, asumiendo su rol natural de liderazgo dentro del grupo, y aún con la amargura de ver partir al grupo liderado por el de Arimatea, se puso de pie con solemnidad. El aire estaba cargado de expectativa y de la conciencia de estar viviendo en el umbral de una nueva era para la fe que Jesús había sembrado en sus corazones. Hermanos, comenzó Pedro con autoridad, el Señor Jesús, que nos convocó desde el principio y nos envió a proclamar el reino de Dios, nos ha dejado la tarea de continuar su obra. Judas, quien fue uno de nosotros y tenía parte en este ministerio, se ha alejado por caminos de oscuridad. Así como David había profetizado, debemos elegir a uno que tome su lugar de apóstol. Los presentes escuchaban en silencio, cada uno reflexionando sobre la magnitud de la responsabilidad que compartían y la importancia de la decisión que estaban a punto de tomar. Pedro continuó: es menester, pues, que, de entre los hombres que han compartido nuestro camino y han sido testigos de la resurrección de Jesús, elijamos a uno para que se una a nosotros en este ministerio y apostolado. En medio de las conversaciones sobre cómo llevar adelante el ministerio que Jesús les había encomendado, surgió una pregunta inesperada de entre los presentes, una incógnita que había estado latente, pero sin ser abordada abiertamente. La voz de una mujer devota y valiente se alzó por encima de los allí presentes. Una pregunta al aire, una demanda ineludible, una duda necesaria. Era la voz de Miriam, que llegó nítida a todos los oídos, la que provocó un gran revuelo entre los apóstoles y demás seguidores de Jesús de Nazaret.
Todos la miraron con estupefacción. Nadie quiso dar el primer paso. Nadie tenía una explicación para semejante cuestión. Y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Por qué un niño no puede ser apóstol?